Soy David Botana, de ganadero de vacuno de leche de Mesía. Tenemos vacas de leche, unas 160 en total, y es una sociedad familiar en la que consiste entre mis padres y yo. Aquí lo que se hace con unos controles y con una calidad diferente a lo mejor a la de Estados Unidos o Canadá o de otro sitio de fuera. Se trabaja con productos que no son transgénicos, se trabaja con productos con unos límites, unas calidades independientemente de lo que puede ser lo de afuera. Ya son cosas que venimos trabajando desde en esta última fase sobre todo, y nos afectan en el tema de los purines, en el tema de los insecticidas, herbicidas y todo eso. Y bueno, será algo que habrá que mejorar para complementar todo lo que están proponiendo, pero bueno, a ver cómo se va llevando y de qué manera sale remunerado ese trabajo. Si exiges unas certificaciones, unas calidades, al final tiene que ir remunerado en el precio, y otra cosa es que la gente se lo pueda permitir. Si lo puede permitir, pues claro que la gente sí que lo comprará y supongo que lo valorará. Será también cuestión de machacar y de publicitarse un poco más para realmente dar salida a eso. Ya de hace años hacia aquí se está viendo más que la gente mira más eso, y supongo que cuanto más vamos, más lo mirará. ¿Qué pasa? Todo depende también de cómo vaya un poco la economía y todo, porque los productos tienen que tener su precio para que sean sostenibles a la hora de producirlos. Mediante la incerteza que hay, el dinero de la PAC al final te ayuda a estabilizarte un poco a nivel de gastos. Con los precios que hay, con el tema de Ucrania y todo, hay una incertidumbre, hay un descontrol de precios, de que si sube, que baja la materia prima, el mercado de la leche igual, y entonces es una ayuda que al final de año es considerable el dinero. Sí que es algo fundamental. Al final algo tendrán que hacer para no depender de los otros, y al final cuando los otros tienen un problema, nosotros quedar con el problema en arriba, cuando realmente nosotros a lo mejor podíamos ser autosuficientes en materias primas aquí. Tenemos todo, lo que pasa es que la PAC también en la última fase, antes de la de 2023, también se centró un poco en dejar terrenos a barbecho, cultivos que a lo mejor eran menos rentables para la ganadería, y al final te ves perjudicado porque no puedes a lo mejor explotar todo el terreno que hay para el cereal, que al final ahora en un problema como el que está pasando en estos momentos, sí que si pudieras cosechar todo, tener todo trabajado, a lo mejor sí que no habría tanto problema de insuficiencia de materia prima. No sé si es el cambio climático o es el tiempo que está cambiando de por sí, pero sí que no vienen los inviernos como tienen que venir, ni los veranos como tienen que venir. Está el tiempo súper descontrolado y se retrasan mucho las cosechas no van explotadas como tienen que ir por el tiempo, la temperatura, y sí que hay un cambio considerable con respecto a antes. Lo que afecta al sector ganadero, antes o después va a repercutir en el resto de la gente, porque es el sector primario el que genera los alimentos, y si no hay alimentos pasará como las materias primas, tendrán que venir de fuera, y sabe Dios a qué precio y de qué calidad. Si es más barato viniendo desde más lejos es por algo. Al final lo de aquí, si sale más caro, otra calidad tendrá, es de suponer.